Damas y caballeros, démosle la bienvenida al copresidente del Comité de Credenciales, Lorraine Miller y James Roosevelt Jr. Hola, bienvenidos a todos los participantes en la Convención Nacional Demócrata del 2016. Es un honor haber servido como copresidente del Comité de Credenciales con mi amiga Lorraine Miller. El domingo, el Comité de Credenciales adoptó el informe que ahora está contenido en el informe total del comité. La consideración de este informe es el primer asunto para esta Convención Nacional Demócrata para que los delegados se puedan asentar aquí formalmente y oficialmente. Me enorgullezco en decir que no hay un asunto pendiente para decidir el Comité de Credenciales. Este proceso de nominación fue un maratón de campañas. Hubo votantes que batieron récord de presentación en las urnas y hubo mucha motivación para participar por primera vez los votantes. Este entusiasmo ya se ha llevado aún después de la última elección en Washington, D.C. y estoy animado que todos andamos unidos aquí hoy en nominar el siguiente presidente, la siguiente presidenta de los Estados Unidos. Me enorgullezco que como parte de este informe del comité a la convención, el Partido Demócrata reconoce que estamos mejores y más fuertes, unidos, y de asegurar la diversidad de nuestro partido se destaca. Ahora paso la palabra a mi copresidenta Lorraine Miller. Muchísimas gracias, Jim. Déjeme solamente añadirle las gracias por esta oportunidad de poder haber participado en este comité de reporte de credenciales. Todos los 57 partidos territoriales y estatales trabajaron de una manera diligente para asegurar que las delegaciones de la convención se pudiesen ver tan diversas como los Estados Unidos, y con ese trabajo tan arduo, por lo tanto, hemos tenido la convención más diversa en la historia. Nos sentimos orgullosos de que la diversidad está representada y en los participantes también de esta convención, y eso resalta los valores claves de nuestros partidos, que es asegurarle que a todos los estadounidenses, sin tener en cuenta la raza, la fe, la edad, el color, su religión, origen, religión, estatus económico, género, orientación sexual, género, identidad de género, cualquier tipo de identidad de género o incluso incapacidad física, sean capaces de lograr el sueño estadounidense, el sueño americano. Señora Presidenta, en representación del resto del comité, de los oficiales de credencial y los miembros del comité, yo entonces solicito la adopción del reporte del comité de credenciales. Han escuchado ya del reporte y todo acerca del trabajo del Comité de Credenciales, y se ha hecho la moción para entonces adoptarlo. Debido a nuestras reglas de convención, vamos entonces a votar para aprobar este informe del reporte de credenciales. Esos delegados que están a favor de aprobarlo, digan sí.
Entonces, aquellos delegados que están opuestos a ese reporte de credenciales, digan que no. Yo creo que el sí ha ganado. Muchísimas gracias, James Roosevelt y Lorraine Miller, los copresidentes del Comité de Credenciales. Y muchísimas gracias a todos los miembros del comité, los vicepresidentes. Muchísimas gracias por su trabajo tan especial. Es un placer darle la bienvenida a los copresidentes del comité, señor Barney Frank de Massachusetts y Leticia Van de Putte de Texas. Gracias. Gracias. Oh, no gracias, como sería el caso. Señora Presidenta, el Comité de Reglamentación se reunió en sesión completa y abierta el sábado. En muchas resoluciones se ofrecieron, se debatieron y se tomaron votos. Y el asunto final de 170 a 5 se aprobó. Es mi gran placer informar que los oficiales permanentes recomendados por el Comité de Reglamentación, como el presidente honorario Nancy Pelosi, la líder de la minoría en la Cámara de Representantes y la primera portavoz, y como presidente permanente, miembro del Congreso muy habilitado, lo mejor para salir de Cleveland, Marcia Fudge, congresista de Cleveland. Como copresidente permanente con bastante talento y diversidad de nuestro partido, el honorable Norman Mineta, el senador Gary Peters, la gobernadora Gina Raimundo, la honorable Hilda Solís, representante Maxine Waters y el representante honorable Wellington Webb, y como secretaria, la honorable alcalde Stephanie Rawlings Blake. Ese es el informe de los oficiales del Comité de Reglamentación. Delegados, han escuchado la recomendación y las personas que son oficiales permanentes de la Convención Demócrata Nacional del 2016 se va entonces a dar una moción para que entonces se aprueben. Sí, debido a nuestras reglas, ahora vamos a tener entonces un voto para los oficiales permanentes. Todos a favor digan sí. Todos los en contra digan no. Los que sí ganaron. Muchísimas gracias. Gracias a Bernie Frank y Leticia Van de Putte. Muchísimas gracias también a los vicepresidentes del comité y todos los miembros. Por favor, únanse a mí. Gracias. Únanse al presidente de Ohio, Marcia Fudge, miembro de congresista. Fue en el 2008 elegida y representa a todo el distrito número 11 de Ohio. La congresista Fudge trabaja en función de la agricultura, en educación y la fuerza de trabajo. Ella es miembro de también la educación temprana infantil y educación secundaria. También es miembro de diferentes caucus y anterior presidenta del caucus afroamericano. Ahora tengo que darle la bienvenida a la presidenta de la convención número 47, Marcia Fudge. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo me siento honrada
por haber aceptado este mazo como presidente de la Convención Demócrata. Y me siento entusiasmada para entonces traer a Hillary Clinton y Tim Kaine para llevarlos a los dos a la Casa Blanca. Sí, sí. Así es. Tenemos. Gracias. Gracias. No sé cómo seguir. Gracias. Gracias. Hemos creado una colección increíble de estadounidenses aquí. Estamos aquí de muchas partes del país. Hemos viajado muchas millas y estamos representando a los millones de demócratas que en este noviembre que viene van a hacer escuchar sus voces lo más fuertemente posible, porque tenemos una opción, una opción muy sagrada, y tenemos entonces que esta elección se haga sobre todo para la nación. Estamos en una encrucijada histórica. Tenemos un momento de progreso y de promesa adelante, y también una dificultad social y también de un discurso de odio. Hillary Clinton está lista para una época como esta. Y por eso mismo es que vamos entonces a tener otro tipo de convención diferente a la que vimos en Cleveland la semana pasada. Porque Hillary Clinton y Tim Kaine quieren crear una economía que sirva para todos, no solamente las personas que están arriba. Una economía en la cual todo el mundo paga lo que le corresponde de una manera justa, una economía en la cual si no trabaja arduamente también le corresponda lo mismo. Hillary Clinton y Tim Kaine quieren tener un liderazgo bien firme para poder liderar también en todo el mundo. Van a trabajar con nuestros aliados para mantener los Estados Unidos y el resto del mundo también seguros. Hillary Clinton y Tim Kaine quieren que los Estados Unidos no tengan barreras para oportunidades, igualdad, justicia. Perdón. En la cual vivamos todos unidos y nos ayudemos, y que todas las voces de cualquier tipo de religión, orientación sexual o cualquier tipo de género sea respetado. Y cualquier raza. Gracias. En estos próximos días vamos a escuchar de todos nuestros líderes del país y el futuro de nuestro partido también. Vamos entonces a unirnos y vamos a lograr tener un papel importante en la historia. Vamos a hacer todo. Podemos elegir a Hillary Clinton y Tim Kaine. Hillary Clinton, esta es tu oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Delegados, demócratas, vamos entonces que comience nuestra convención. Y me permiten, por favor, decir algo.
Permítame decir algo. Hay muchos de ustedes que no me conocen en esta sala. Quiero decirles lo siguiente. Yo quiero ser justa, yo quiero escuchar todas las opiniones y yo les voy a respetar lo que ustedes opinen y quiero que por favor me respeten también. Todos somos demócratas y necesitamos actuar como tal. Hagámoslo. Las reglas de la convención me permiten como presidente entonces nombrar otros miembros que entonces puedan vigilar la conducta de nuestros procedimientos. Ahora quiero nombrar a los siguientes oficiales. Vicepresidente, Lily Ledbetter. Laura Ricketts. Mary Helen. Alicia Reese, representante estatal. Senador Clem McCaskill. Representante Doris Matsui. Chad Griffin. Dot McCarran. El honorable Alexis Padilla. Representante Jim Clapper. Senador Richard Blumenthal. Luis L. Rodd. Secretaria, Alcalde Stephanie Blake. Parlamentario, representante Steny Hoyer, el líder, Helen Mayfair. Senador Karen Carter Peterson. La honorable Alexis Herman. Carol Eichels. Kevin O'Keefe, representante John Lewis, Tammy Baldwin, sargento, Sheila Jackson Lee también, Gary Morrow, el alcalde Ras Baraka, Terry O'Sullivan, Doorkeeper Miniam Moore, el que lleva el tiempo Marisa Regiment. Y cada uno de estos oficiales está dedicado a fortalecer sus comunidades y nuestro país. Ellos comparten la visión positiva de Tim Kaine y de Hillary Clinton y será un mensaje muy importante para la campaña de ahora en adelante. Ahora vamos entonces a llamar para completar este reporte de las reglas para la agenda al presidente Barry Frank y el señor Dude. El sábado, 182 miembros del Comité de Reglamentación, reflejando los delegados justamente elegidos a la convención de acuerdo a sus preferencias, pasaron 7 horas en un debate completamente abierto de cada aspecto de la reglamentación que cualquier persona quisiera plantear y votaron completamente para un reporte completo. Ahora, en este momento, informo el orden del día y los procedimientos para la convención. Hay un informe de lo que va a pasar después de esta convención y van a enterarse de eso muy pronto. Mi reporte se trata del orden del día de la convención y de las reglas que va a llevar a cabo para los procesos de la convención y no hubo duda en cuanto a la duda de alguien plantear algo o un debate. Ahora presentamos estas reglas que van a resultar en una conducta demócrata como democrática en este planteamiento y, señora presidenta, entonces planteo esto de este informe. Muchísimas gracias por presentarnos la agenda y las reglas de la convención, entonces están admitidas. El presidente va a presentar una moción para aprobar, según los procedimientos necesarios, para aprobar la agenda de la Convención Demócrata del 2016. Sí.
debido a nuestras reglas, ahora en este momento tenemos un voto para aprobar nuestra agenda y las reglas de procedimiento de la Convención Demócrata del 2016. Todos a favor digan sí, a favor, y todos los que se oponen digan que no. Determinan que los sí ganaron. Ahora vamos entonces, vamos a escuchar del informe de unidad. Buenas tardes. Soy Leticia Vanderpute, una séptima generación tejana. Y mi abuela nacieron en México. Y quizás, bueno, estarían tan orgullosas de verme aquí ahora, justo este día, frente a ustedes. Señora copresidente como señora presidenta de la Convención Nacional Demócrata del 2016, ella, mi abuela, habría estado tan orgullosa de verme aquí, y también yo también estar con Barney Frank. Hace más de 2 siglos atrás, un grupo de individuos muy valientes se reunieron en Independence Hall, a un par de cuadras de aquí, para dar nacimiento a nuestro país, a nuestro gran país, un gobierno por el pueblo, para el pueblo y del pueblo. Y para mis abuelitas, ellas sabían que aquí en estos Estados Unidos el título más importante que cualquiera pueda tener es exactamente el título de ciudadano. Y mi abuelita se hizo ciudadana a los 68 años y su día de mayor orgullo es cuando ella votó por primera vez. Y como demócratas tenemos que hacer todo lo más posible, tenemos que asegurarnos que nuestro partido cumpla con esta tradición como país. Y entonces estamos proponiendo la creación de la reforma de unidad, de la Comisión de Reforma de Unidad. Esta comisión ha ganado apoyo abrumador de todos los miembros del Comité de Reglas y Reglamentaciones. Y juntos vamos a ver por qué está funcionando, vamos a ver qué no está funcionando. Y vamos a trabajar en conjunto para crear un partido demócrata más fuerte para nuestros. Y la comisión va a hacer las recomendaciones necesarias en relación a los delegados que todavía no han prestado juramento para asegurarnos que el proceso refleja nuestros valores demócratas verdaderos y nuestra creencia firme de lo importante que es la democracia. Y vamos a abrir nuestro proceso democrático para que entonces los grupos base siempre tengan un lugar en las conversaciones. Vamos entonces a asegurarnos que nuestro partido escuche a todo el mundo y que tome en cuenta a todo el mundo que pueda contribuir. Así que para todos los activistas, a los organizadores, a los oficiales, los voluntarios y las familias y líderes comunitarios, todos nosotros los escucharemos, los respetamos. Y esta comisión de unidad va a trabajar para ustedes, para crear entonces un partido demócrata floreciente actualmente, hoy, mañana y para las generaciones futuras.